Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre las lesiones deportivas más frecuentes y sobre todo porque es muy importante, ¿no? Sobre todo para nuestra salud, realizar una actividad deportiva. Pero como todo hay que hacerlo de una manera informada y sin excesos. De otro modo, pues podemos incrementar el riesgo de tener lesiones deportivas que afectan nuestro sistema musculoesquelético. Aunque pueden darse tanto en deportes profesionales como recreacional, es muy importante que conozcamos cuáles son los mecanismos que se deben de realizar para evitarlos y sobre todo prevenirlos. Las lesiones se dividen en dos tipos, que ahorita el doctor nos va a explicar un poquito más, lo que son las lesiones agudas y las lesiones crónicas. Y dentro de las lesiones agudas, como por ejemplo, son las que se generan por los esguinces, en el tobillo, alguna fractura en una extremidad. Y las lesiones deportivas crónicas, pues estas surgen en aquellas personas que tras practicar una continua exposición de un deporte, pues se presentan. Las causas más frecuentes, pues justamente es no calentar previamente al realizar una actividad deportiva, no usar el equipo adecuado, entrenar de una manera inadecuada, sobreesforzarnos, caídas y, en fin, un desconocimiento de todo lo que tenemos que realizar. Y pues para eso, el día de hoy tenemos este webinar. El doctor Ramón Delgado Villanueva nos va a hablar al respecto. Vamos a hablar un poquito del doctor Ramón Delgado. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad de traumatología y ortopedia en el Hospital Lomas Verdes, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el IMSS. Tiene una subespecialidad en cirugía de pie y tobillo en el Hospital Lomas Verdes también, y también cursó una maestría en administración educativa. El doctor forma parte del staff del Hospital Médica Campestre y pues bueno, el día de hoy nos va a hablar de este tema tan interesante, sobre todo porque en algún momento, en alguna circunstancia, por hacer mal las actividades, pues hemos sufrido alguna consecuencia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a este webinar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todo muy bien, muchísimas gracias y también gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, poder platicar un poquito más de, pues este tema yo creo que estaba a lo mejor pendiente o tal vez ya tenía un ratito que se estaba pidiendo. Así y pues es. La intención es que podamos informar un poquito más a la gente. No es la intención dar una clase súper extensa de cada una de las lesiones. Yo creo que es más bien la parte informativa, que es lo que debe de tener el paciente para que sepa qué es lo que hay que hacer, cómo se debe de cuidar, etcétera, ¿no? Y con gusto aquí estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. De hecho, derivado de la pandemia, pues mucha gente como que reactivó y se retomó estas cuestiones de salud y pues bueno, sí, efectivamente, doctor, nos lo habían estado pidiendo mucho. Adelante, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues, como les estaba mencionando, la verdad es que la intención de esta charla no es dar, como les mencionaba, una plática nada aburrida. Al contrario, el propósito principal que tenemos pues es que al final de la plática pues podamos estar bien informados acerca de las lesiones más frecuentes, pero no nada más conocerlas, sino lo más importante, creo yo, pues prevenirlas. En este tema, como en prácticamente todos en la medicina, pues es mucho más fácil y también mucho más barato para la parte de salud pública, pues tener mucho más en cuenta la prevención que el propio tratamiento. En la manera de introducción, lo importante que debemos saber es que la mayoría de las lesiones, pues realmente son consecuencia de prácticas que son inadecuadas. La mayoría de las ocasiones son previsibles, y evitables. Evidentemente, no se trata estos
estos dos enunciados no son precisamente para lesiones agudas. Sabemos que pues, cuando uno practica un deporte, pues está expuesto a múltiples lesiones que prácticamente son accidentales. De ellas hablaremos al principio, que son las lesiones agudas. Pero tomando en cuenta que ha surgido o ha tenido mucho auge la práctica deportiva de unos años para acá, lo hacemos a veces de manera un poquito desinformada. Entonces es importante saber cómo podemos evitar este tipo de accidentes o de lesiones. Habremos de decir que la gran división que tiene las lesiones deportivas es en las lesiones traumáticas o agudas y las lesiones crónicas, que generalmente son lesiones por sobrecarga. Habrá en algunas entidades, en algunas enfermedades o lesiones, la asociación entre una lesión que ocurrió, por decir, hace un año, que no se trató adecuadamente y que actualmente pueda estar dando complicaciones. Se trataría ya de una lesión crónica, pero tienen mucha relación, sobre todo cuando no se lleva un tratamiento adecuado. Lo que hay que saber es que, a final de cuentas, siempre es el exceso de fuerza sobre el tejido lo que produce la lesión. En cuanto a las lesiones agudas, generalmente se presentan por factores predisponentes en la estructura corporal, porque no todos tenemos la misma fisonomía, no todos tenemos la misma alineación en nuestras extremidades. Pacientes que realizan actividades deportivas como correr, como jugar fútbol, y tienen el antecedente de que tienen alguna mala alineación, a lo mejor en las rodillas, pues eso les puede predisponer a ciertas enfermedades o ciertos accidentes que le pueden ocasionar una lesión importante que a final de cuentas pues puede mermar su actividad física o incluso interrumpirla de forma temporal o permanente en las lesiones más graves. Se debe también a los factores externos, tales como la superficie de juego, en las actividades que a lo mejor se hagan al aire libre, sobre todo, dentro de las más frecuentes o más populares en nuestro país, pues evidentemente el fútbol. Como mencionaba, hay un auge importante en las lesiones, o más bien en la práctica de los corredores, que la mayoría de ellos, lamentablemente, pues inicia tal vez sin tanta información, y como correr realmente pues resulta ser una actividad en ocasiones sencilla o fácil, pues a veces tomamos por alto varias cosas como las superficies y elementos deportivos inadecuados, que hablaremos prácticamente al final de la presentación de ello, específicamente del calzado, que yo creo que es un tema también de mucha importancia y que también genera en el paciente pues muchas dudas sobre si tiene que utilizar tal o cual tipo de zapato. Dependiendo de su práctica deportiva, evidentemente hay un calzado para cada una de estas prácticas, pero no siempre se tiene ese conocimiento en las personas que van empezando su práctica deportiva. Y pues de los más importantes, como factores de riesgo, pues es la persona que realiza esfuerzos superiores a las capacidades que tiene. Es muy frecuente, porque todos hicimos o hacemos deporte en alguna ocasión, o lo hicimos, el querer hacer un poquito más, querer dar unos 15 minutos extra, querer cargar 2 kilos más, querer correr 2 kilómetros más, pero la verdad es que hay que saber nuestros límites, y es esto último pues algo muy difícil de hacer, y por eso las lesiones ocurren más frecuentemente. Dentro de las lesiones agudas pues hay muchísimas. Las más importantes pues son las que aparecen en esta diapositiva, que son las heridas, desde los raspones, pueden ser heridas abrasivas como esta que viene en la foto, lesiones cortantes o contusas que tienen que ver con solución de continuidad en la piel, es decir, se pierde la capa externa de nuestro cuerpo, y puede haber desde un simple raspón hasta una herida mucho más profunda que requiere de atención más precisa o más mediata, ¿no? Una contusión, cualquier golpe. En esta foto les puse una contusión de un paciente que pues, probablemente tuvo un golpe cerca del ojo. Una distensión muscular. Puse esta fotografía que no es de la vida real, por decirlo así, porque una distensión realmente es difícil de verla de primera instancia, porque realmente clínicamente no va a presentar a lo mejor mayor problema el paciente.
y la distensión lo vemos prácticamente cuando hacemos un diagnóstico en microscopio, porque las fibras se ven un poquito elongadas. Entonces, por eso puse esta foto. La contractura o un calambre, a veces utilizamos la contractura muscular erróneamente porque hablamos de que si tenemos un dolor crónico, a lo mejor en el cuello o en la espalda, en las piernas, hablamos de que tenemos una contractura muy importante. Realmente, por definición, una contractura, pues es como tal, lo dice el nombre, pues una contracción o un movimiento muy, muy brusco de un grupo muscular, que generalmente sucede con la actividad deportiva cuando se hace por mucho tiempo, cuando no estamos bien hidratados, no hacemos un calentamiento adecuado, tenemos este tipo de espasmos que son momentáneos. La verdad es que se quitan, lo único que se tiene que hacer es estirar un poquito la extremidad que esté afectada en ese momento y después guardar un poquito de reposo, un poco de masaje ayuda. Los esguinces que más adelante los vamos a tocar un poquito más a fondo porque a lo largo de toda esta práctica deportiva en los pacientes, la verdad es que los esguinces son de los diagnósticos más frecuentes o de los motivos de consulta más frecuente, tanto en el servicio de urgencias como en consulta externa. Un esguince puede ser en cualquier parte del cuerpo, tiene que ver con un movimiento exagerado o más allá de lo normal, más allá de lo que toleran los ligamentos en ciertas partes del cuerpo, el más frecuente el del tobillo. Un desgarro, que es una solución de continuidad o una rotura de algunas fibras musculares, dependiendo de la gravedad, pues va a dar las molestias en el paciente, pero lo más importante es que es más fácil de diagnosticar esto que una distensión, porque clínicamente el paciente llega con este tipo de lesiones en la piel o estos moretones que pues son a veces muy, muy evidentes, a veces exagerados y por eso es fácil a veces el diagnóstico. La luxación, que es dentro de todas estas lesiones agudas, pues es de las más importantes porque realmente esto representa una urgencia real. Una luxación es una lesión en donde un hueso que debe estar dentro del otro o con juego en otro hueso, pues sale de su sitio. El problema es de que cuando se sale de su lugar, pues puede ocasionar no nada más un dolor importante, que eso es principalmente lo que tiene el paciente, pero generalmente va asociada o puede estar asociada a lesiones muy importantes como de vasos sanguíneos o neurológicas incluso. Entonces, por eso es importantísimo atenderlas de forma inmediata. Y pues las fracturas. Las fracturas pueden ocurrir prácticamente en cualquier actividad deportiva. Generalmente las fracturas ocurren por algún accidente. En los deportes de contacto, pues va a ser un poquito más frecuente, en fútbol, en básquet, pero también puede darse una fractura en alguien que está corriendo y tiene un movimiento forzado, por ejemplo, de su tobillo, o simplemente ahora en estos días en que está un poco lluvioso, pues si sufre el resbalón y pues se puede caer, se puede golpear en prácticamente cualquier parte del cuerpo y sufrir una fractura. Como les mencionaba, hablaremos un poquito más de los esguinces porque también es muy frecuente que incluso en pláticas entre pacientes y entre familiares digan, es que me atendieron porque tuve un esguince grado 1, un esguince grado 2, un esguince grado 3. Creo que sí es importante, aunque sea, saber un poquito más de esta clasificación, porque probablemente si supiéramos de esto, si supiéramos un poquito más de la gravedad, tal vez se pudieran atender un poquito mejor. Muchas de las ocasiones por desidia no nos atendemos después de un esguince porque pues nos hemos torcido el tobillo muchas veces. Lo hemos sufrido desde que éramos niños, desde que corríamos, si hicimos práctica deportiva, no sé, en la etapa escolar, incluso de adultos, pero muchas de las ocasiones pues lo damos un poquito por alto. O sea, si podemos seguir caminando, a veces no nos atendemos adecuadamente. Los esguinces se dividen, bueno, hay varias clasificaciones, pero yo creo que de las más atinadas o las que nos sirven un poquito más es esta que les comparto, que es el grado 1, una elongación solamente donde las fibras de los ligamentos se estiran, no sufren ninguna rotura. En el grado 2 hay una rotura parcial, quedan algunas todavía, algunas de estas fibras en el ligamento, y en el grado 3 ya sufren una rotura total. Esto también va acompañado de la sintomatología, es decir, generalmente un paciente que sufre un esguince de grado 1 pues puede seguir caminando,
En un paciente que tiene grado 2 probablemente le cueste un poco de trabajo, empiece a tener un poquito de limitación para su marcha, pero es capaz a lo mejor de caminar más de 4 pasos, que en este caso, eso de los 4 pasos es otra de las clasificaciones que nos ayuda para determinar si es que debemos de ayudarnos con algún otro estudio diagnóstico. Pero en el grado 3, el paciente, además de que tiene la extremidad que tuvo esa torcedura, la tiene inflamada, empieza a haber un moretón que puede ser de distintos tamaños, pero lo más importante, ya no puede realizar la actividad del sitio que está con esa torcedura. Hablando específicamente del tobillo, como les mencionaba, como es la lesión más importante, son los pacientes que tienen el tobillo muy inflamado, tienen el tobillo con un moretón a veces impresionante, pero lo más importante es que son pacientes que ya no pueden caminar. Les dije al principio, y la intención no es aburrirles, la intención es tratar de informar un poquito más sobre este tipo de lesiones porque nos puede suceder a todos. En nuestra práctica médica, lo que tratamos de hacer es hacer una práctica de medicina basada en la evidencia, es decir, nosotros nos ayudamos mucho de estudios que hacen en distintos países, en distintas instituciones, que nos ayudan para normar las conductas. Este estudio que les pongo aquí es un estudio que se publicó en una revista dedicada prácticamente a la medicina del deporte, donde nos habla de diagnóstico y tratamiento, así como la prevención de los esguinces del tobillo. Y no planeamos leer todo esto que aparece aquí en este cuadrito, simplemente mi intención o lo que quisiera que se quedaran, la información con la que se quedaran es lo que viene en este círculo que les puse en la diapositiva, porque antes los esguinces de tobillo grado 2, 3, todos se inmovilizaban, a todos les poníamos una férula o incluso un yeso. Lo que se ha visto es que ahora los tratamientos funcionales son los que tienen un mejor resultado. Solamente para quitar el dolor son mejores las inmovilizaciones, pero pues esto es algo lógico. La verdad es que si nos duele algo y le inmovilizamos, le ponemos un yeso, pues naturalmente va a quitarse el dolor. Sin embargo, tanto en la inflamación, ROM quiere decir rangos de movimiento, la satisfacción, en cuanto a regresar a las actividades laborales, siempre es mejor hacer un tratamiento funcional. Y el tratamiento funcional, lo único que quiere decir es que, si bien sí hay que limitar un poquito la articulación, en este caso el tobillo, no debiera de ser tan exagerada, porque incluso se propone o se ha visto que los ligamentos cuando se lastiman cicatrizan mucho mejor cuando más pronto regresan a hacer el movimiento y regresan a hacer la actividad para lo que están hechos. Entonces, en el caso del tobillo, pues el tratamiento funcional debiera de hacerse con alguna férula que sea de lo más anatómica posible, que puede entrar incluso dentro del calzado, hasta una bota que a lo mejor es un poquito estorbosa, pero el paciente puede caminar con ella un poquito más rápido y regresar a sus actividades normales también mucho más fáciles. Aquí no viene anotado en el cuadro, pero en todo el artículo se habló también del uso de las cintas o el kinesiotape. La verdad es que lamentablemente pues no tuvieron muy buen resultado. Se prefiere hacer el tratamiento funcional por encima del kinesiotape. Lo importante de tener una lesión aguda, pues también es saber cuándo necesitamos acudir con el médico, porque realmente nos podemos golpear todos los días. Si hacemos una práctica deportiva a lo mejor de impacto, pues es fácil que tenga uno contusiones y no por eso a lo mejor voy a estar yendo a buscar atención, porque pues no es una lesión tan seria. Hablamos de las luxaciones, que es una urgencia real. Aquí sí hay que acudir de inmediato a buscar atención médica. Con las fracturas, con los esguinces y con los desgarros, porque generalmente todas estas lesiones hacen que el paciente tenga limitación funcional de la parte del cuerpo que se hayan golpeado, que se hayan lastimado, que se hayan fracturado. Ahora, el estudio que les mencioné, el que les puse en unas diapositivas previas, es un estudio que se realizó en otro país. ¿Qué hay de lo que sucede aquí en México, no? Es importante pues saber e identificar cuáles son las lesiones más frecuentes que le suceden al mexicano, porque las actividades deportivas que realiza gente de otro país, pues para nada se van a parecer a las nuestras. Este estudio se hizo en el Hospital Mosel, del Grupo Ángeles, y
es una estadística muy buena porque sale a relucir el fútbol como la actividad deportiva que más lesiones generan en los pacientes, pero este artículo principalmente se enfoca a las lesiones que son tan serias y que fueron necesarias de intervenirse quirúrgicamente. Después de ello, pues fue la bicicleta. A lo largo de estos últimos años, pues ha habido también un auge en el uso de la bicicleta como muy buena práctica deportiva, como muy buena medida para dejar de utilizar el automóvil, en esta cuestión de ecología, de cero emisiones, pues es la verdad una actividad que poco a poco ha tenido mucho auge. La carrera es algo que también se ha puesto mucho de moda, el básquetbol, fútbol americano, etcétera, así hasta llegar a las más, probablemente las que se hagan mucho menos y que no todos tengamos incluso el acceso, como al golf y a los paracaídas. O sea, hasta estos pacientes llegaron a atenderse y tuvieron una lesión que fue tan importante como para operarse. De estas, si vimos que en el fútbol fueron las lesiones donde más hubo tensiones, las lesiones de los meniscos, lesiones del ligamento cruzado anterior, que es el segundo, LCA, lesiones del tendón de Aquiles, fracturas de la muñeca, de la clavícula, lesiones condrales, que esto quiere decir que el cartílago en cualquier parte del cuerpo se puede lastimar probablemente con alguna contusión, luxaciones hasta una hernia de disco. Las hernias de disco suena un poquito raro de que una lesión deportiva pueda ocasionar una hernia de disco, sin embargo sucede, están descritos incluso mecanismos de lesión por torsiones en la columna en el paciente que jugó golf. Exactamente no dicen o no mencionan en el artículo si ese paciente que jugaba golf llegó por una hernia de disco, pero la verdad es que sí existe la descripción de este tipo de lesiones, incluso en deportes que a la mayoría de las personas en algún momento nos pareció como inofensivo, ¿no? Pero una vez que se realiza la práctica de este deporte, pues se da cuenta que el movimiento y la fuerza que se necesita, sobre todo en la región de la columna, pues es muy importante y la verdad es que es muy propenso a padecer lesiones, incluso un poquito más leves, más que la hernia. Hablando de las lesiones crónicas, en el principio mencionábamos que la sobrecarga es el principal factor de riesgo. Es decir, el paciente que probablemente no tuvo nunca una caída, no tuvo alguna luxación, no tuvo alguna fractura, pero realiza movimientos repetitivos, esfuerzos repetitivos, son los pacientes que generalmente pueden tener lesiones crónicas y a veces son las que pueden dar un poquito más de lata. Lo único bueno que les pudiera decir de las lesiones agudas, digamos graves, llámese luxaciones, llámese fracturas, es que cuando son atendidas de forma correcta, de forma inmediata, generalmente las secuelas pues depende evidentemente de la zona, pero la verdad es que tratándolas bien se disminuye mucho el riesgo de las secuelas, pero las lesiones crónicas pueden incluso terminar la carrera de un paciente un deportista de alto rendimiento. ¿Cuándo suceden? Pues cuando se sigue entrenando más allá de las fuerzas que tiene el cuerpo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros, practicantes amateurs a lo mejor de alguna actividad deportiva? Empezamos a hacer natación, empezamos a correr, empezamos a jugar fútbol, cualquier deporte. ¿Cómo nos daríamos cuenta de que nos está ocurriendo una lesión que está mermando poco a poco nuestro cuerpo? Pues cuando hay una disminución del rendimiento. Si a lo mejor corríamos fácilmente 3, 4 kilómetros y ahora ya no lo podemos hacer, tenemos dolores en las articulaciones, dolores musculares, a lo mejor en los tendones, cuando hay falta de fuerza o incluso alteraciones neurológicas que pueden ser desde hormigueos, simples hormigueos o alteraciones en la sensibilidad o un dolor exagerado, ahí nos daríamos cuenta de que pues algo está pasando y sobre todo cuando no hay algún antecedente, ¿no? O sea que antes podíamos hacerlo, ahora ya no, ahora empezamos a sentir cosas que no sentíamos antes, ahí es cuando nos tenemos que poner ahí al pendiente qué es lo que está sucediendo. Dependiendo evidentemente de la actividad deportiva, pues es el tipo de lesión a la que estamos más expuestos, hablando de lesiones crónicas. En el hombro, por ejemplo, cualquier actividad que se realice por encima de la cabeza nos puede condicionar a padecer un problema de lesiones crónicas, llámese pinzamientos del hombro, lesiones del manguito rotador, que generalmente son las lesiones que más vemos en la consulta externa, probablemente no en urgencia, sino ya en consulta externa porque ya lleva mucho tiempo de desarrollarse y puede suceder incluso en la natación. La verdad es que la natación es un muy buen ejercicio, pero no está exento de tener este tipo de lesiones.
Hablando del codo, pues de las más frecuentes o las más conocidas es el codo del tenista, que es una epicondilitis. Lo que quiere decir es que hay una inflamación en una parte del codo donde inician los músculos que a final de cuentas hacen un movimiento del antebrazo y de la muñeca, así como la extensión de la misma. Y son movimientos repetitivos, a lo mejor que el tenista está teniendo una mala técnica, tanto del agarre como del movimiento, para hacer el golpe de la pelota, pues probablemente eso es lo que está sucediendo en este paciente. Ahora, no solo sucede en el tenis, esto le puede pasar en cualquier persona que realiza actividad repetitiva con los músculos del antebrazo y de la muñeca. La rodilla es otro sitio, además del tobillo, que genera mucha consulta en los pacientes que hacen práctica deportiva. Hay una patología, una enfermedad muy famosa, la rodilla del saltador, generalmente ¿verdad? Los pacientes que realizan básquetbol, voleibol, que hacen movimientos repetitivos del salto. Al principio se comporta una tendinitis simplemente que se puede tratar probablemente de forma muy sencilla con medicamento y genera, o más bien cuando no se trata, al final se considera una tendinosis. Para no confundirlos en cuanto a las definiciones, una tendinosis hablamos de una lesión ya crónica. Ya hay cambios incluso en la estructura de los tendones que hace que hay un dolor, hay inflamación repetitiva, que no cede probablemente muy fácil con los medicamentos. También puede presentarse la rodilla del corredor y esta da un poquito más arriba de la rótula, arriba de la tapita de la rodilla, que a veces le llamamos así. Generalmente da porque tenemos debilidad muscular. Empezamos a correr, a lo mejor lo habíamos hecho hace años y ahorita queremos volver a retomarlo, no tenemos la fuerza suficiente y es cuando nos puede dar ese problema. También puede darse por acortamiento de los isquiotibiales, que son estructuras que van en la parte posterior de la rodilla. Es muy frecuente que un paciente tenga problemas de flexibilidad, es decir, que no puede estirar sus articulaciones como antes o como debiera. Y en la pierna, o sea, de la rodilla hacia abajo, pues de lo más frecuente es la periostitis o un síndrome que se le llama de estrés tibial. Esto le pasa mucho a los corredores por una contractura o más bien por una acción repetitiva. A lo mejor mucho esfuerzo físico en los músculos que están insertados en el hueso de la tibia puede darse este problema. Es un dolor que da justo en la espinilla, es un dolor muy incapacitante. A veces el paciente tiene que darse masajes muy vigorosos en esa zona para que se le vaya calmando la molestia. Es frecuente en los corredores, pero también en los bailarines. Y aquí empieza el último detalle que quiero tomar, que es que está asociado este problema al uso de calzado y rutinas inadecuadas. En el pie pueden ocurrir muchas lesiones, pero de las más importantes, o hablando de lesiones crónicas, pueden ser las fracturas por estrés. Normalmente las estructuras más dañadas en este tipo de fracturas son los metatarsianos, que son los huesos largos que tenemos en el empeine que llegan hacia los dedos. Puede ser el primero, segundo, tercer, cuarto o quinto metatarsiano, realmente pueden ser cualquiera. Sí hay que hacer un estudio mucho más a fondo de qué es lo que ocasionó esta fractura. Generalmente están asociadas a lo mejor a la longitud que no es adecuada o no es la más armoniosa para la pisada del paciente. Es decir, tal vez un metatarsiano es más largo de lo que debiera, más largo que el promedio, y al estar pisando demasiado con esa parte del cuerpo, pues acaba por romperse. A veces pasa desapercibida. Hay atletas de alto rendimiento que han tenido fracturas por estrés, que empiezan a tener un dolor que es muy latoso porque se calma un poco tal vez con el reposo, quedan fuera de la actividad deportiva a lo mejor unas 2-3 semanas, creen ya poder regresar, pero al momento de hacerlo, otra vez regresan las molestias. Ahora, hablando de los corredores, otro de los artículos que quería compartirles y en el que me estoy basando para darles esta información, hablando otra vez de medicina basada en la evidencia, es este artículo en donde comparan las lesiones que tienen los pacientes que a lo mejor empiezan a hacer la práctica deportiva o que definitivamente no corren maratones, solamente lo hacen para o porque tienen algún problema de salud, simplemente pues para mantenerse en forma, pero definitivamente no hacen maratones comparado con los pacientes o las personas que sí hacen maratones. En la I
nos ponen la incidencia, que hay que diferenciarle la prevalencia así rápidamente. Aquí sí, un poquito hablando de la definición. La incidencia es a lo mejor casos nuevos en un periodo de tiempo determinado. La prevalencia son los pacientes que al momento de que se hizo el estudio, ellos tenían ese problema. Las articulaciones, más frecuentemente lesionadas, pues son las articulaciones de la rodilla y del tobillo. Para que se den una idea de qué tan amplio es este estudio, realmente se estudiaron 22.823 casos. Esto nos ayuda a poder decir con certeza cuáles son las patologías o las lesiones más frecuentes. En cuanto a la incidencia, es decir, las lesiones que aparecen en un determinado tiempo, pues la del tendón de Aquiles, el estrés tibial o la periostitis, el síndrome patelofemoral, que es un dolor en la rodilla, en la parte anterior de la rodilla, fascitis plantar, que muy comúnmente se le conoce como el espolón calcáneo, y en esguince de tobillo son los que ocupan las primeras posiciones. Hablando de la prevalencia, que son las enfermedades o las lesiones que tenemos, se presentan en el momento del estudio, vuelve a estar el síndrome patelofemoral, lo que nos dice que realmente el problema de las rodillas es de los más frecuentes que tenemos en los deportistas, así como el estrés tibial o la periostitis, la fascitis plantar, el síndrome de banda iliotibial, que es un dolor que también se asocia o que puede darle los corredores y es en la parte lateral del muslo hacia la rodilla, y también el problema del tendón de Aquiles. Por último, les pongo esta última captura de este estudio, que lo que nos dice, y a la conclusión a lo que se llegó a este estudio, que cuando un corredor tiene unos zapatos, un calzado cómodo, además de que probablemente se utilizó alguna plantilla, algún aditamento que hace que esté más cómodo y que pueda correr mejor, generalmente es un paciente que tiene una mejor economía al correr, así lo llaman en este artículo. Hablando de economía, no nada más poder correr más tiempo, sino tener incluso mejor oxigenación en la sangre, mucha más distancia, es decir, se corre mejor. El uso de estudios de biomecánica es bien importante, sobre todo para poder prevenir lesiones al correr y sobre todo tener un mejor confort. En estas imágenes, en la huella que aparece del lado derecho, si ustedes se fijan, está de varios colores, en donde el rojo es la zona donde hay mucha más presión en la planta del pie. Hay un estudio que se llama de baropodometría, que es la parte de abajo donde está la paciente descalza caminando. Es un tapete sensorizado, se detectan los gramos por centímetro cuadrado que tiene cada pisada o cada área del pie, y con esto se puede hacer una plantilla personalizada, se puede hacer un diagnóstico preciso de cómo está corriendo, cómo está caminando el paciente para poder mejorar sus tiempos. Entonces, yo creo que a manera de conclusión, toda práctica deportiva, la recomendación que yo les pudiera dar es, además de cuidarse en cuanto a hacer un correcto calentamiento, hacer un buen estiramiento, aumentar pero gradualmente la actividad deportiva, no querer abarcar tanto o no querer subir de 5 a los 10 kilómetros tan pronto. Creo que esto también debiera ser como algo importante antes de querer hacer una práctica deportiva. Hacer un diagnóstico si estamos teniendo pie plano, si tenemos pie cabo, que es lo contrario, si es un paciente que también es muy común escuchar, es que yo tengo marcha supinadora, que yo tengo marcha pronadora, es que me dijeron que un zapato pronador, que un zapato supinador. Lamentablemente es información que a veces pasa pues, de vecino a vecino y a veces no es la adecuada, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es un estudio, un diagnóstico preciso de cómo estamos pisando. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna duda que surja por ahí? Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Es muy importante esto que nos dice, doctor, sobre todo por el hecho de que consideramos que algunas de las actividades que se realizan pues de forma rutinaria, como pues el hecho de correr, caminar, ir al gimnasio, pues no implican una situación pues difícil, ¿no? Si en algún momento lo hicimos, por ejemplo, en la escuela, en las actividades que nos hacían los maestros de educación física, creemos que lo podemos volver a realizar sin ninguna supervisión, pero lo más importante, y está el caso de los deportistas de alto rendimiento, que les personalizan sus equipos para que puedan dar mejores resultados,
esta misma medicina y esta misma tecnología se aplica para todos nosotros para evitar lesiones y sobre todo dar un mejor rendimiento, que si bien pues no sabemos en realidad cuál es el tipo de zapato correcto que debemos de utilizar y como bien nos enseñó la imagen, la pisada puede ser diferente en cada uno de nosotros y las características del calzado son diferentes y si estamos usando lo contrario, pues lo más probable es que nos podamos lastimar y es importante identificarlo, ¿no? Todos los deportes, independientemente de su grado de complejidad, pues requieren sobre todo cierta valoración médica, requieren cierto adiestramiento y sobre todo pues una continuidad por parte de un médico especialista. Muy bien, Doc, pues por aquí tenemos algunas preguntitas. A ver, déjenme irme al módulo, aquí está. Mire, nos está preguntando Elsa, ¿con desgaste de articulaciones del pie se puede seguir haciendo ejercicio, doctor? Ok, aquí lo importante es, al hablar de desgaste, perdón, quiere decir que ya se trata de una lesión crónica o incluso pudiera ser hasta degenerativa. El tipo de actividad que se recomienda para un paciente que ya tiene desgaste en las articulaciones definitivamente no es un deporte de impacto. Sí puede seguir haciendo práctica deportiva, pero se le recomienda actividades que no tengan impacto, es decir, que no hagan que la articulación dañada se pueda lastimar incluso más. Lo que siempre les recomendamos en este tipo de pacientes que ya tienen un problema de desgaste y lo que más les ayuda para seguir ejercitándose y sobre todo hacer ejercicio aeróbico, pues es la elíptica, la caminadora en donde realmente estamos haciendo movimiento en todas las partes del cuerpo, tanto con los brazos como con las piernas, pero al mismo tiempo no estamos generando impacto sobre los huesos del pie. No estamos corriendo, que incluso el correr pudiera estar hasta contraindicado en lesiones que ya son a lo mejor severas o lesiones en las que ya ocasionan mucho dolor en el paciente. Entonces, sí se puede seguir haciendo ejercicio, pero la recomendación es que sea ejercicio que no sea de impacto. O sea, correr ya estaría mal. Se puede hacer desde la elíptica, probablemente algo de bicicleta si las rodillas andan bien. La natación, por ejemplo, es otra de las actividades deportivas que les recomendaríamos. Muy bien, doctor. De hecho, pues prácticamente el meme de los mexicanos es, no, yo iba a ser deportista, jugador, pero me lastimé la rodilla, ¿no? Es lo típico, ¿no? Pero también no hay que olvidar de las lesiones en tobillo y sobre todo lo que comentó en los huesos del pie, son importantísimas. Y no les tomamos la importancia porque en algún momento ya las hemos presentado. Muy bien, doctor. La verdad es que a veces las tenemos y pasan, no desapercibidas, pero a los 2-3 días andamos bien, regresamos a la actividad deportiva y ya como si nada, pero lamentablemente sí hay lesiones crónicas o que nos pasan la factura ya después de algunos años, ¿no? Así es. Muy bien, doctor. Por aquí nos preguntan también, María del Carmen, ¿hay complicaciones por tener pie plano, doctor? Ok, bueno, el pie plano es un tema bien importante porque deberíamos de saber si se tiene un pie plano que es flexible, es decir, que es un pie que todavía corrige con aparatos o con plantillas o algo de uso externo, o ya es un pie plano que de tanto tiempo que está plano, se va desgastando de algunas zonas y ya se vuelve un pie rígido. Definitivamente tener un pie plano no ayuda en la mecánica normal o natural de la marcha. Entonces, al tener un pie plano, tenemos unas zonas del pie que cargan más peso que las otras o zonas del pie que deberían de estar usándose más que las otras. El pie plano, aún así, no tiene ninguna contraindicación hacer algún deporte teniendo el pie plano. Pero sí habríamos de saber si todavía lo podemos modificar un poquito con el uso de alguna plantilla para que el paciente camine un poco mejor, no se desgaste más su pie y pueda seguir haciendo la práctica deportiva. Pero si ya es un pie plano que es rígido y doloroso, incluso sin hacer práctica deportiva, sino en la caminata natural, probablemente sí estaremos restringiendo un poquito la práctica deportiva o nada más limitando las actividades, vuelvo a lo mismo, que no sean de impacto. Muy bien, doctor, muchas gracias. Sí. Por aquí nos pregunta Alan, hola doctor, buenas tardes. Cuando duele el arco de la planta del pie después del entrenamiento, ¿es algo normal? Bueno, habría que distinguirlo del dolor que pues, pudiera ocasionar una práctica deportiva extenuante y que podría ser normal. Pero si es un dolor que se tiene continuamente con cada práctica deportiva o en cada entrenamiento que tenemos, pues probablemente ya no sea algo tan natural.
La planta del pie, pues es la zona que es la que primero toca con el suelo y la primera que le carga el peso del cuerpo. Entonces sí es muy propensa a tener molestias o a tener dolores. Dependiendo de la práctica deportiva, creo que tendríamos que decir si es normal o ya no es tan normal. O sea, si es una práctica deportiva o si es un entrenamiento muy extenuante, pues probablemente sí. Lo que sí no es normal es que duela siempre. No tendría que suceder así. Y puede ser no nada más por el tiempo que hicimos la práctica, sino que también se asocia el dolor de la planta a problemas más arriba, a problemas en los gemelos, en la pantorrilla, que tienen que ver con contracturas, perdón, quedamos en que la contractura era una lesión inmediata como un calambre, un acortamiento o poca flexibilidad en los gastrocnemios y en el tendón de Aquiles. Entonces habría que ver si además de la planta duele otra parte, porque puede estar asociada a problemas un poquito más arriba del tobillo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Luis nos pregunta, ¿cuál sería el desgaste correcto de los zapatos al caminar? ¿Hacia afuera o hacia adentro del pie? Bueno, otro tema muy, muy importante, y la verdad es que es bastante buena pregunta. Un paciente, por ejemplo, en el programa que tenemos nosotros en el laboratorio de biomecánica, donde hacemos los estudios de baropodometría, que es la imagen que les mostré. El laboratorio o el programa nos maneja una pisada normal y nos la dibuja de alguna forma. En un paciente, a lo mejor que tiene unas zonas de mayor presión, que se pinta más de rojo en algún lado, el programa ya nos dice que a lo mejor no es tan normal, pero si es un paciente que realmente nunca ha tenido ningún problema, nunca ha tenido ningún dolor, tiene 50, 60 años, ha practicado deporte durante 20 o 30 años, si pisa distinto, pues a lo mejor yo no lo llamaría como que pisa mal. Lo más, sí, podríamos decir que lo más frecuente es que se desgasten más del talón y de la parte de afuera, porque es la forma en la que se camina normalmente o las fases de la marcha así nos lo dicen, que es apoyar con el talón, después hacer un apoyo con la parte externa del pie y al final despegar con el dedo gordo. Entonces, para efectos de esta pregunta, aunque no quiere decir que el otro tipo de pisada probablemente esté mal, sí la más frecuente es el desgaste en el zapato, tanto en el talón como en la parte externa. Es lo que más se debe desgastar en una marcha, no quisiera decir normal, digamos, más frecuente. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Qué tanto influye las condiciones de sobrepeso u obesidad para los dolores articulares, principalmente de rodilla, doctor? Sí, la verdad es que es bien importante hablar del peso en las lesiones deportivas, sobre todo ya hablando de lesiones crónicas y hablando específicamente de la rodilla, así como les mostré algunas imágenes de artículos, hay esto que les digo, pues es basado en la evidencia que se tiene de distintos estudios. Incluso bajando medio kilo pueden empezar a disminuir las molestias en las rodillas. Por eso tanto hincapié, por eso a lo mejor hasta caemos gordos con los pacientes. ¿Qué te dijo el paciente que hicieras? No, pues que bajara de peso. Pero pues nomás me duele la derecha, ¿por qué la izquierda no me duele? O sea, si es por peso, pues me deben de doler las dos. A veces, o sea, es un poquito caprichoso el problema de las rodillas, porque tiene que ver con alineaciones, por problemas, incluso ya lesiones del cartílago, esguinces, por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que el tema del sobrepeso y la obesidad, pues siempre será bien importante y evidentemente entre más cercano estemos al peso ideal, mejor. La verdad es que ayuda mucho y de lo más importante y lo que siempre yo le digo a los pacientes es que yo, hablando personalmente, preferiría no entrar a quirófano probablemente a operarme, ponerme una prótesis, hacerme un tratamiento quirúrgico, sea el que sea. Si puedo bajar un poquito de peso y con eso estoy bien, mejor. Y sucede. La verdad es que hay pacientes que se salvan del cuchillo bajando de peso. Muchas gracias, doctor. Sí. Doctor, también existen muchos medicamentos mágicos, maravillosos, que venden en publicidad de tanto vía, Sí. no sé, de internet, cualquier plataforma digital, que cartílago de dinosaurio recién encontrado, tiburón y cosas así raras y extenuantes. Sí. ¿Qué tan buenos, qué tan útiles son este tipo de medicamentos o de suplementos que existen? Ok. Bueno, qué bueno que se mencionó también porque
en mi práctica pública nos hemos dado cuenta que los pacientes utilizan mucho medicamentos que realmente pues, se manejan incluso como suplementos o complementos alimenticios que son derivados del ajo, entonces tienen nombres ajo algo o nutriajo, realmente no recuerdo exactamente, pero todos dicen que tienen ajo. El problema es que ya incluso COFEPRIS sacó un comunicado que este tipo de medicamentos tienen esteroides, que son medicamentos desinflamatorios muy buenos, los utilizamos mucho en el área de la medicina, pero sabemos los límites y sobre todo sabemos las consecuencias que tiene utilizarlos de forma crónica. Entonces, la recomendación es que no se utilicen, que mejor se busque una atención con su médico, quien sea que sea, pero que se les recomiende algo que les pueda ayudar más. Hablando de los medicamentos que me dice de cartílago, la verdad es que si se fijan, realmente todos son suplementos alimenticios, ninguno incluso tiene como el grado de ser un producto como medicamento. Incluso los que tienen glucosamina, condroitina, los tienen en concentraciones muy bajas. Los laboratorios que tienen productos con glucosamina y que se ha visto en estudios que sí tienen una mejoría a largo plazo en el paciente, tienen incluso el triple o 5 veces más la concentración que los productos que uno encuentra, por ejemplo, en el Costco, en el Sam's, tabletas de 300 miligramos, la dosis ideal diaria son 1500 miligramos, entonces realmente el paciente tendría que tomarse 5 pastillas para llegar a una concentración que sabemos que a largo plazo le va a ayudar. Entonces, definitivamente es probable que no le vaya a hacer daño, pero también muy probable es que no tenga el efecto que se desea, ¿no? Correcto, doctor. Y por otro lado, vienen los medicamentos que se utilizan de forma intraarticular, doctor. Los medicamentos, no sé, en su momento también que pueden ser esteroides, sí, o algunos que son como, no sé, remodeladores. No tengo la idea aquí, me lo están comentando, pero si nos puede explicar un poco de eso. Sí, generalmente las infiltraciones articulares que hacemos son con dos grandes grupos de medicamentos. Sí, los esteroides, que generalmente son esteroides de depósito, que la ventaja que tienen es que en el lugar donde se inyectan, en ese lugar hacen efecto. Solamente un 10 aproximadamente por ciento, 10 a 15% llega a absorberse al resto del cuerpo. Eso le da un poquito de tranquilidad al paciente porque si ya escuchó que el esteroide es malo, pues estárselo inyectando, pues va a decir, híjole, pues me está poniendo puro veneno. La verdad es que lo importante es que hay que saber es eso. El otro gran grupo de medicamentos o sustancias que se infiltran en las articulaciones, los más frecuentes es ácido hialurónico y a veces colágeno. El ácido hialurónico es una sustancia que es muy espesa, lo que hace es favorecer el movimiento de la articulación. Se utiliza mucho en la rodilla, de hecho es en la articulación que más se utiliza, pero se puede poner prácticamente en cualquier articulación. Evidentemente, entre más pequeña, pues más difícil será acceder. Pero ese tipo de sustancias lo que hacen es que no haya tanto desgaste por un tiempo. Son tratamientos que son temporales, no son tratamientos definitivos. Es decir, si el paciente ya tiene desgaste y utilizamos el ácido hialurónico, pues nos va a servir para que en un tiempo el paciente no tenga tanto dolor. Al ser un medicamento que es muy viscoso, que tiene un peso molecular muy alto, hace que incluso sirva como colchoncito, como si estuviera un poquito más amortiguada la rodilla y tiene mucha mejoría el paciente. Lo importante que debería de saber el mismo paciente es que lamentablemente no va a ser la solución a su problema. Es nada más calmar un poquito la molestia, probablemente en lo que hace rehabilitación, en lo que baja de peso, en lo que tomamos algunas otras medidas para que no tengamos que avanzar más en la agresividad de los tratamientos, llámese artroscopías o prótesis, por ejemplo, de rodilla. Muchas gracias, doctor. Marta nos pregunta, buenas tardes, excelente plática. ¿Los mal llamados espolones en el talón son operables? Aunque no son lesiones deportivas, me gustaría saber. Bueno, lo que yo siempre le digo a los pacientes es que el espolón seguramente no estaba ahí hace 10, 15 años, dependiendo de la edad de cada paciente. Lo que normalmente sucede es la fascitis plantar. La fascitis plantar es un problema muy frecuente que dan las personas que caminan mucho, que corren mucho, están mucho tiempo de pie. Y esta fascitis plantar, que es realmente una inflamación de una banda que va desde el talón hacia los dedos,
como hay mucha inflamación y mucha tracción de esa banda hacia el hueso, el propio hueso, el calcáneo, genera una extensión de hueso, es como para aumentar un poquito la superficie del hueso, y realmente el problema no es el espolón. Se pueden operar, pero lo que debe saber el paciente es que si se opera y se quita el espolón y no se trata la fascitis plantar, el problema va a seguir. En una radiografía ya no va a aparecer el espolón, pero muy probablemente en ese paciente continúe la molestia. Realmente el tratamiento de la fascitis plantar y el espolón es muy sencillo, rara vez se tiene que operar. La fascitis plantar se quita prácticamente con ejercicio, con un poquito de estiramiento de la parte de los gemelos en las pantorrillas, y aunque tarda un poquito en hacer efecto, la verdad es que funciona. Es rara la ocasión en que se tiene que incluso infiltrar una fascitis plantar. Perfecto, doctor. Y aquí viene la otra pregunta relacionada con el espolón, doctor. Uh-huh. ¿Qué tan útiles, ya con lo que nos comentó, qué tan útiles son las plantillas que se venden para ello? Para la fascitis plantar o el espolón que se venden, ayudan temporalmente, sobre todo si el paciente le duele mucho caminar en los primeros minutos del día, tiene un dolor muy intenso, muy agudo en la zona del talón, pues ayuda mucho a utilizar una plantilla o una talonera de gel, que lo que hace es prácticamente amortiguar un poquito el peso que se tiene en el suelo. Pero si no se trata el problema realmente, pues la plantilla se la va a acabar. Y cuando se acabe la plantilla, otra vez va a sentirse igual. O sea, funciona como algún calmante. Es como cuando nos dice la gente, es que solamente es un calmante, pero no es algo para quitarte el problema. Sí funcionan. Muy bien, doctor. Y relacionado justamente también, o más o menos en una concordancia, doctor, también en las lesiones deportivas, pero también bioquímicamente puede existir una normalidad. ¿Qué tanto influye el ácido úrico para los dolores articulares y todo lo que tiene que ver relacionado con el deporte, pero que en realidad no es el deporte, sino es algo bioquímico del paciente? Okay. Sí, la verdad es que sí tenemos problemas de ese tipo. Y el ácido úrico, o si lo decimos gota, a lo mejor también la gente lo va a poder relacionar un poquito mejor. La verdad es que sí tiene un gran impacto negativo en la correcta función de las articulaciones. De las más frecuentes, pues pudiera ser incluso en el pie, el dedo gordo, que es uno de los principales sitios en donde puede mermar la actividad deportiva o la actividad física con el ácido úrico. La verdad es que sí, cuando pedimos que el paciente haga deporte, a veces, incluso tal vez nosotros hasta tenemos un poquito de culpa, porque es muy fácil decir haga ejercicio, pero no debería tomarse a lo mejor tan a la ligera. La verdad es que nos tenemos que tomar un poquito el tiempo de ver si el paciente realmente puede hacer práctica deportiva, si puede correr, si puede nadar, si tiene el zapato adecuado, si está bien de sus niveles de ácido úrico, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante y no hay que dejarlo pasar. Muy bien, doctor. Y por último, ¿qué tanto beneficia la rehabilitación física como un coadyuvante para las lesiones deportivas, doctor? Bastante. La verdad es que sobre todo nosotros en ortopedia y traumatología, pues de nuestros mejores amigos, yo creo que deberían de ser los rehabilitadores y terapistas físicos, nos ayudan en mucho. Hay cosas que lamentablemente no podemos hacer nosotros, o necesitamos de alguien más que nos ayude en algunas situaciones, llámese fortalecimiento muscular y sobre todo aliviar molestias o dolores que ya llevan mucho tiempo. La verdad es que la rehabilitación es bien importante en nuestros pacientes que a lo mejor incluso ni se operaron, solamente tienen una lesión crónica en el hombro o en el codo. Nosotros podemos hacer algo, podemos indicar algún medicamento, un tratamiento, pero definitivamente el complemento y de lo más importante que hacemos con los pacientes es enviarlos a terapia, porque es, al final de cuentas, lo que les ayuda a regresar a su práctica habitual. La verdad es que es muy, muy importante hacer rehabilitación. Muy bien, doctor. Y pues bueno, ya por último, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Sabemos que también nos habló ahorita de un laboratorio que tiene ahí justamente en su consultorio. Nos explique qué tipo de pruebas, estudios se pueden realizar, dónde los encontramos principalmente para o algún otro tipo de lesión que se pueda presentar. Estamos en la Torre 3 de Médica Campestre, en el 5º piso. Comparto el área con otros 2 médicos. Los 3 somos cirujanos de pie y tobillo.
Tenemos un laboratorio de biomecánica en donde hacemos pruebas de este tipo, como las imágenes que les puse en las últimas diapositivas. Hacemos estudios de biomecánica, es decir, no solamente hacemos el estudio de baropodometría, que es el detectar las zonas de presión en la planta, sino que tenemos una caminadora que tiene múltiples sensores en donde analizamos algún vicio que tenga el paciente durante su carrera, durante el trote o incluso en la caminata. Y con los estudios que les hacemos se pueden confeccionar unas plantillas que son prácticamente personalizadas. Es decir, el error humano ya aquí no entra tanto, porque así como nosotros hacemos el estudio, nos mide tan exacta las zonas de presión en el pie que con eso nosotros los mandamos a hacer una plantilla que se le adapte prácticamente a cualquier pisada. Entonces, pues sí, ahí estamos para lo que se ofrezca en el quinto piso de la Torre 3. Gracias, doctor. ¿También aplica para los niños este tipo de estudios? Sí, se los hacemos tenemos incluso le llamamos un paquete biomecánico pediátrico. La recomendación es que a lo mejor hablen por teléfono para ver si se le puede hacer. Evidentemente, un niño de 1 o 2 años, pues no es recomendable hacérselos, porque eso sí es muy cierto. Todos los niños tienen pie plano, todos lo tuvimos. No siempre tener pie plano es malo, cuando sobre todo están muy chiquitos. Pero el mensaje que quisiera darles es que a los niños, para hacerle una prueba, realmente es hacérsela cuando tenga molestias, cuando es un niño que se canse mucho, que le duela. No nada más que se tropiece, pero que sí ya tenga problemas que estén repercutiendo en su salud física e incluso emocional, porque sí, los niños son muy perceptivos y cualquier cosita que les duela pues puede repercutir en otras cosas, ¿no? Sí, eso es muy importante, sobre todo de forma muy temprana, para evitar complicaciones a futuro. Sí, así es. Doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Un tema muy interesante. Esperamos contar con su participación en posteriores webinars. Y pues a nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, queremos entregarle el presente reconocimiento. Se lo vamos a hacer llegar vía virtual, si nos permite. Por su valiosa participación el día de hoy, doctor, con un tema tan interesante como fueron las lesiones deportivas más frecuentes. Y pues bueno, la puerta queda abierta para futuros webinars, que sobre todo nos piden con mucha regularidad, y pues bueno, contemplarlo en un futuro con un tema tan interesante o cualquier otro. Pablo no se vio, se fue muy rápido, creo que ni alcanzó a verlo el doctor. Hasta luego, gracias. Muy bien. Bueno, pues más que nada recordarles también que pueden descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 65 de la serie, donde podrán encontrar así como otros temas de interés, y compartirlo a través de sus redes sociales. Ahí mismo en el apartado de folletos podrán descargar la presentación que el doctor amablemente nos compartió a lo largo de este webinar. Y pues bueno, muy interesante, justamente en este número de la revista Salud y Felicidad, pues ya viene la convocatoria y sobre todo el programa de nuestro próximo congreso en el mes de octubre. Para todo el personal del área médica, pues pueden visualizarlo y solicitar su beca a través de las plataformas que tenemos en los diferentes sitios web. Y pues bueno, la próxima semana tenemos la participación de la doctora Dulce María Ortiz Solís. La doctora es dermatóloga pediatra y nos va a hablar de un tema pues muy importante, sobre todo mitos y realidades del acné, que en cualquier momento pues esta situación se nos puede presentar, y pues es interesante conocer la perspectiva de un especialista. Entonces nos vemos la próxima semana. Un tema muy interesante, y pues bueno, como siempre, agradeciendo su tiempo y pues esperando que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Pablo, y gracias a todos. Gracias a ustedes, saludos.